Tenía 17 años cuando la vendieron como regalo de Navidad. Su madre agonizaba, su padre estaba arruinado, y don Rodrigo Valverde ofreció salvarlo todo, a cambio de ella. Catalina aceptó el trato, sabiendo que sacrificaba su futuro, pero nunca imaginó que estaba firmando su propia condena. Porque ese hombre de 60 años no buscaba una esposa, buscaba otra víctima, y las dos anteriores ya descansaban bajo tierra, con secretos enterrados que pronto saldrían a la luz. Aquella Nochebuena, en una mansión rodeada de nieve y silencio, comenzó una pesadilla que cambiaría su destino para siempre. Antes de continuar, dime desde dónde me ves. Y si este inicio te atrapó, dale like y sígueme. Ecos del alma. Todos los días, una historia que el alma no olvida. El invierno de 1847 había caído sobre Andalucía con una crueldad inusitada. En la modesta casa de los Mendoza, situada en las afueras de Granada, el frío penetraba por cada rendija de las paredes agrietadas. Catalina Mendoza, de apenas 17 años, observaba a su madre toser sangre sobre un pañuelo blanco que ya mostraba demasiadas manchas carmesí. «Madre, déjeme llamar al médico», suplicó Catalina, arrodillándose junto al camastro donde yacía la mujer. «No hay dinero para médicos, hija mía», respondió Remedios con voz débil. «Ya lo sabes». En la habitación contigua, su padre Esteban caminaba de un lado a otro, con el peso de una desesperación que llevaba meses consumiéndolo. La cosecha había sido devastada por las lluvias torrenciales. Las deudas con don Rodrigo Valverde se habían acumulado como nubes negras antes de la tormenta. Y ahora, la enfermedad de su esposa amenazaba con llevarse lo único que le quedaba, su familia. Catalina era hermosa de una manera que no pasaba desapercibida. Cabello negro como la noche, ojos color avellana que reflejaban una inteligencia poco común y una dignidad en su porte que contrastaba con la pobreza que la rodeaba. Había aprendido a leer y escribir gracias a las monjas del convento cercano, un privilegio inusual para una muchacha de su condición. Aquella noche de diciembre, 3 días antes de Navidad, alguien llamó a la puerta. Esteban abrió y se encontró frente a frente con don Rodrigo Valverde, el terrateniente más poderoso de la región. A sus 60 años, el hombre conservaba una figura imponente, cabello plateado perfectamente peinado hacia atrás y ojos grises que parecían calcular el valor de todo lo que miraban. «Esteban», dijo don Rodrigo entrando sin esperar invitación, «he venido a hablar de tu deuda». El campesino sintió que las piernas le flaqueaban. «Don Rodrigo, le juro que en primavera no habrá primavera para ti si tu esposa muere este invierno», interrumpió el terrateniente, clavando su mirada en Catalina, que había salido al escuchar la voz del visitante. «Pero he pensado en una solución que beneficiará a ambos». Don Rodrigo se sentó en la única silla decente de la casa, sin apartar los ojos de Catalina. La joven sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío invernal. «Tu hija tiene 17 años», continuó el terrateniente, «edad perfecta para el matrimonio». Esteban palideció. Remedios, que había conseguido levantarse apoyándose en el marco de la puerta, dejó escapar un gemido ahogado. «¿Matrimonio?», repitió el padre con voz temblorosa. «Conmigo», aclaró don Rodrigo sin rodeos. «Cancelo toda tu deuda. Pago el mejor médico de Granada para tu esposa. Y además, te doy tierras nuevas para que cultives. A cambio, Catalina se convierte en mi esposa antes de Navidad». El silencio que siguió fue más pesado que todas las piedras de la catedral de Granada. Catalina sintió que el mundo se detenía. Había soñado con el amor, con un joven apuesto que la cortejara con poemas y flores. Nunca imaginó que su destino sería convertirse en la esposa de un hombre que podría ser su abuelo. «Eso es», comenzó Esteban, pero su voz se quebró. «Grotesco, lo sé», completó don Rodrigo con una sonrisa fría, «pero es la realidad. Tu esposa morirá sin tratamiento médico. Tú perderás estas tierras en enero y terminarás mendigando en las calles. Oh», hizo una pausa dramática, «tu hija se casa conmigo y todos viven». Catalina miró a su madre, cuyo rostro había adquirido un tono ceniciento.
Miró a su padre, cuyos hombros se encorvaban bajo el peso de la impotencia, y en ese momento, con 17 años recién cumplidos, tomó la decisión que cambiaría su vida para siempre. «Acepto», dijo con una voz más firme de lo que sentía. «Me casaré con usted, don Rodrigo». «No», gritó Remedios, pero otro ataque de tos la obligó a doblarse. Don Rodrigo se puso de pie satisfecho. «Excelente decisión, Catalina. El médico llegará mañana al amanecer. La boda será en Nochebuena». Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir añadió: «Ah, y debes saber algo. Tengo un hijo, Sebastián. Tiene 25 años y vive en la hacienda. Imagino que se sorprenderá con la noticia». Cuando la puerta se cerró tras él, Catalina se permitió finalmente temblar. Su padre se dejó caer de rodillas llorando. Su madre la miraba con una mezcla de gratitud y horror. Y ella, la joven que acababa de venderse para salvar a su familia, se preguntó qué clase de monstruo podría ser ese hijo de don Rodrigo. Lo que Catalina no sabía era que Sebastián Valverde llevaba años intentando escapar de la sombra de su padre, y que la llegada de una nueva esposa para don Rodrigo desencadenaría una serie de eventos que revelarían secretos oscuros, ambiciones letales, y un plan que había sido urdido mucho antes de que la deuda de los Mendoza siquiera existiera. La hacienda Valverde se alzaba imponente en la colina, rodeada de cipreses centenarios que parecían centinelas silenciosos. Al día siguiente de aceptar su destino, Catalina fue llevada allí en un carruaje elegante que contrastaba cruelmente con la carreta desvencijada en la que había viajado toda su vida. Don Rodrigo la esperaba en el salón principal, un espacio decorado con tapices flamencos y muebles de caoba, que valían más que todo lo que su familia había poseído jamás. Pero no estaba solo. Junto a él, de pie frente a una ventana que daba a los viñedos, había un hombre joven, alto, de constitución atlética, cabello castaño oscuro levemente ondulado y ojos del mismo gris penetrante de su padre. Pero mientras los ojos de don Rodrigo eran fríos como el acero, los de este hombre ardían con una intensidad diferente. Cuando se volvió y la miró, Catalina sintió que algo se removía en su pecho. «Sebastián», dijo don Rodrigo con tono casual, «te presento a Catalina Mendoza, mi futura esposa». El silencio que siguió fue ensordecedor. Sebastián Valverde observó a la joven con una expresión que oscilaba entre la incredulidad y algo más profundo, algo que Catalina no pudo descifrar. Luego miró a su padre. «Tu futura esposa», repitió, y su voz tenía un filo cortante. «Tiene la edad para ser tu nieta. Tiene 17 años. Una edad perfectamente respetable para el matrimonio», replicó don Rodrigo, disfrutando visiblemente de la incomodidad de su hijo. «Esto es obsceno incluso para tus estándares, padre». Don Rodrigo rió, un sonido seco y desagradable. «¿Mis estándares? Hijo mío, he salvado a una familia de la ruina. He dado a esta muchacha una vida de comodidad que jamás habría conocido. Deberías estar agradecido de tener tan noble ejemplo». Sebastián apretó la mandíbula, pero antes de que pudiera responder, Catalina habló. «No necesito que nadie me defienda, señor Valverde», dijo, mirando directamente a Sebastián. «Tomé esta decisión por voluntad propia, para salvar a mi familia. Me encantaría saber tu opinión hasta aquí. ¿Qué te parece el encuentro entre Catalina y Sebastián? Déjame tu comentario y no olvides darle like y seguir para más historias como esta». Sebastián la estudió con mayor atención. Había esperanza en su mirada, pero también algo quebrado. Y en ese instante comprendió que esta joven no era una víctima pasiva. Era alguien que había sido forzada a hacer un sacrificio imposible. «Entonces lamento profundamente las circunstancias que te llevaron a tal decisión», dijo finalmente, con genuina tristeza en la voz. Esa noche, después de que le mostraran su nueva habitación, una suite lujosa que la hacía sentir más prisionera que privilegiada, Catalina no pudo dormir. Caminó por los pasillos de la hacienda, intentando memorizar cada rincón de lo que sería su jaula dorada. Fue entonces cuando escuchó voces elevadas provenientes del despacho de don Rodrigo. «Esto tiene que detenerse.
Era la voz de Sebastián cargada de furia contenida. «¿Detener qué exactamente?», respondió don Rodrigo con calma irritante. «Tú sabes muy bien a qué me refiero. Esta muchacha, las otras antes que ella, todo este patrón enfermizo». Catalina se quedó paralizada. «¿Otras antes que ella? ¿Qué significaba eso?» «No sé de qué hablas, Sebastián», continuó don Rodrigo, «pero había algo peligroso en su tono ahora. He sido viudo 2 veces. Es perfectamente natural que busque compañía». «¿Natural?». La voz de Sebastián tembló. «Madre tenía 32 años cuando murió. Apenas 2 años después de casarse contigo. Y Beatriz, Dios, Beatriz tenía 23. Y ahora esta niña de 17. Catalina sintió que la sangre se le helaba en las venas. 2 esposas muertas. Ambas jóvenes, ambas... «Cuida tus palabras, hijo», advirtió don Rodrigo, y por primera vez su voz perdió la compostura. «Tu madre murió de fiebres. Beatriz cayó por las escaleras. Fueron tragedias, nada más». «¿Tragedias? ¿O asesinatos convenientes?». Sebastián había cruzado una línea y ambos lo sabían. El sonido de un golpe resonó en el pasillo. Catalina se cubrió la boca para no gritar. Escuchó pasos apresurados, la puerta del despacho abriéndose violentamente, y luego vio a Sebastián salir, con una marca roja en el rostro y los ojos brillantes de rabia y dolor. Casi chocó con ella en el pasillo. Se detuvieron ambos, mirándose bajo la tenue luz de las velas. «¿Cuánto escuchaste?», preguntó él en voz baja. «Suficiente», susurró Catalina, sintiendo que el suelo desaparecía bajo sus pies. «Suficiente para saber que he firmado mi sentencia de muerte». Sebastián la tomó del brazo, no con rudeza sino con urgencia, y la condujo rápidamente hacia la biblioteca, lejos del despacho de su padre. Cerró la puerta tras ellos y encendió más velas. «Escúchame con atención», dijo acercándose. «No tienes que casarte con él. Puedo darte dinero, o puedo ayudarte a huir, puedo...» «¿Y mi madre?», interrumpió Catalina. «Morirá sin el médico que él prometió. Mi padre perderá las tierras. Mi familia quedará en la calle. Mejor eso que muerta. Para ti es fácil decirlo. Tú nunca has tenido que elegir entre tu vida y la de aquellos que amas». Sebastián retrocedió como si lo hubiera abofeteado. Su rostro se endureció. «Tienes razón», admitió. «Pero eso no significa que no pueda ayudarte ahora». «¿Mi padre?». Hizo una pausa luchando con las palabras. «He pasado años recopilando evidencia. Documentos, testimonios de sirvientes, registros médicos que no cuadran. Sé que él estuvo involucrado en las muertes de mi madre y de Beatriz, pero nunca he podido probarlo». Catalina se sentó en una de las sillas de cuero, sintiendo que las piernas no la sostendrían más. «¿Por qué? ¿Por qué haría algo así? ¡Dinero!», respondió Sebastián con amargura. Ambas eran herederas de fortunas considerables. Cuando murieron, todo pasó a él, y cuando él muera, todo pasará a mí. Levantó la vista hacia ella. «A menos que tenga otra esposa, una esposa joven, que pueda darle más herederos». La verdad cayó sobre Catalina como agua helada. No era solo una esposa lo que don Rodrigo buscaba. Era una forma de desheredar a su propio hijo. «Y si seguía el patrón, una vez que estuviera embarazada, me matará después de dar a luz», susurró. «Como a las otras». Sebastián asintió lentamente, con el rostro descompuesto. «No voy a permitir que eso suceda», dijo con determinación. «Quedan 3 días hasta la boda. 3 días para encontrar la evidencia que necesitamos y desenmascarar a mi padre ante las autoridades». Catalina lo miró a los ojos. Este hombre, hijo del monstruo que la había comprado, estaba dispuesto a traicionar a su propio padre para salvarla. Había nobleza en él y también dolor. Mucho dolor. «¿Por qué haces esto?», preguntó. «Ni siquiera me conoces». Sebastián se arrodilló frente a ella, tomando sus manos con suavidad. «Porque no pude salvar a mi madre, no pude salvar a Beatriz. Pero tal vez, solo tal vez, pueda salvarte a ti. Y al hacerlo, quizás pueda redimir algo de la monstruosidad que corre por mis venas». En ese momento, con las manos de Sebastián sosteniendo las suyas, Catalina tomó la segunda decisión que cambiaría su vida para siempre. «Entonces trabajemos juntos», dijo, «y desenmascaremos al demonio antes de Navidad». Los siguientes 2 días fueron una carrera desesperada contra el tiempo.
Sebastián y Catalina se convirtieron en conspiradores nocturnos, aprovechando cada momento en que don Rodrigo salía de la hacienda para revisar su despacho, buscar entre documentos antiguos y hablar con los sirvientes más veteranos. La primera pista llegó de una fuente inesperada. Dolores, el ama de llaves que llevaba 30 años sirviendo en la hacienda. Era una mujer de rostro curtido y ojos que habían visto demasiado. Cuando Sebastián le preguntó directamente sobre su madre, la mujer rompió a llorar. «Yo la encontré, señorito», confesó en la cocina, mientras Catalina sostenía su mano temblorosa. «La señora Isabel no murió de fiebres. La encontré en su habitación, con espuma en los labios, retorciéndose de dolor. Antes de morir me susurró, el vino, Rodrigo, el vino». «¿Por qué nunca dijiste nada?», preguntó Sebastián con voz estrangulada. Dolores bajó la mirada. «¿A quién iba a decírselo, señorito? Don Rodrigo es el hombre más poderoso de la región. El médico que vino era su amigo personal. Escribió fiebres en el certificado y nadie cuestionó nada. Yo era solo una sirvienta». Alzó los ojos llenos de lágrimas. «Y tenía miedo de que me hiciera lo mismo». Catalina sintió náuseas. El monstruo con el que estaba a punto de casarse había envenenado a su propia esposa. «¿Y Beatriz?», preguntó. «La segunda esposa. ¿También la envenenó?». Dolores negó con la cabeza. «Con la señorita Beatriz fue diferente. Ella estaba embarazada de 3 meses. Una noche hubo una discusión terrible entre ella y don Rodrigo. Yo estaba en el pasillo y los escuché. Beatriz gritaba que había descubierto algo sobre la muerte de la señora Isabel, que había encontrado cartas, que iría a las autoridades». La mujer se santiguó. A la mañana siguiente la encontraron al pie de las escaleras. El médico dijo que había resbalado, pero yo vi las marcas en sus muñecas, marcas de dedos, como si alguien la hubiera empujado. El silencio que siguió fue sepulcral. Sebastián se apoyó contra la pared, el rostro descompuesto. Catalina comprendió entonces la magnitud del horror. Don Rodrigo no solo había matado a sus esposas, había matado a su propio hijo no nacido. «Las cartas», dijo Catalina de repente. «Dolores, ¿sabes dónde Beatriz encontró esas cartas?». La anciana reflexionó. Ella pasaba mucho tiempo en el desván. Decía que le gustaba revisar las cosas viejas de la familia. Debe haber sido allí. El desván de la hacienda Valverde era un lugar olvidado por el tiempo. Polvo, telarañas y montañas de baúles llenos de recuerdos de generaciones pasadas. Catalina y Sebastián subieron aquella misma noche, llevando velas y la determinación de encontrar lo que Beatriz había descubierto. Trabajaron en silencio durante horas, abriendo baúles, revisando cartas amarillentas, documentos legales y objetos personales. Fue Catalina quien finalmente encontró algo inusual, un baúl pequeño, escondido detrás de otros más grandes, con un candado que había sido forzado. «Mira esto», llamó a Sebastián. Dentro del baúl había un fajo de cartas atadas con un listón rojo. Cuando Sebastián las abrió y comenzó a leer, su rostro palideció progresivamente. «Dios mío», susurró, «son cartas entre mi padre y un boticario de Sevilla. Están fechadas semanas antes de la muerte de mi madre». Catalina leyó por encima de su hombro. Las cartas eran cautas, escritas en un lenguaje que parecía inocente, pero que, leído con atención, revelaba su verdadera naturaleza. Don Rodrigo preguntaba por remedios para el sueño que no dejaran rastro. El boticario respondía con detalles sobre ciertas sustancias derivadas del arsénico que, administradas en pequeñas dosis durante semanas, simulaban síntomas de enfermedad natural. «Esto es evidencia», dijo Sebastián con voz temblorosa. «Evidencia real de premeditación. Con esto podemos llevarlo ante el juez». Pero Catalina había encontrado algo más en el baúl. Un cuaderno pequeño, con letra femenina y elegante. «Sebastián, creo que este es el diario de Beatriz». Abrieron el cuaderno y leyeron, con horror creciente, las últimas entradas. Beatriz había descubierto las cartas. Había confrontado a don Rodrigo. Y en la última entrada, escrita el día antes de su muerte, había anotado: «Rodrigo me amenazó esta noche. Dijo que si iba a las autoridades, mataría a mi familia en Cádiz, pero no puedo seguir callada. Isabel merece justicia.
Mañana iré al pueblo y hablaré con el alcalde, sin importar las consecuencias. Si algo me sucede, que quien lea esto sepa la verdad. Rodrigo Valverde es un asesino. Las manos de Sebastián temblaban tanto que casi dejó caer el cuaderno. La mató porque iba a denunciarlo, dijo con voz quebrada. Y yo no hice nada. Sospeché, pero no actué. Fui un cobarde. Catalina le quitó el cuaderno de las manos y lo guardó junto con las cartas en su bolsillo. ¿No fuiste un cobarde? Eras un hijo manipulado por un padre monstruoso. Pero ahora podemos detenerlo. Tenemos evidencia suficiente para... El sonido de pasos en la escalera los interrumpió. Ambos se quedaron helados. La puerta del desván se abrió lentamente y allí, con una vela en la mano y una expresión de furia gélida, estaba don Rodrigo Valverde. Vaya, vaya, dijo con una calma terrorífica. Mi hijo y mi prometida conspirando juntos en la oscuridad. ¡Qué escena más conmovedora! Sebastián se colocó instintivamente frente a Catalina. Termina esto, padre. Sabemos lo que hiciste. Tenemos las cartas, el diario de Beatriz, todo. Don Rodrigo entró al desván, cerrando la puerta tras de sí. Su mano libre llevaba algo que brilló a la luz de las velas, una pistola. ¿Crees que soy estúpido?, preguntó casi con diversión. Sabía que Beatriz había encontrado esas cartas. Por eso tuve que acelerar su accidente y sabía que tarde o temprano tú las buscarías, Sebastián. Apuntó el arma hacia su hijo. Eres tan predecible como tu madre, siempre creyendo en la justicia, en la bondad humana. Patético. Catalina sintió que el corazón le latía con fuerza. Habían sido descubiertos, y ahora estaban atrapados en un desván, con un asesino armado bloqueando la única salida. ¿Vas a matarnos?, preguntó, sorprendiéndose de la firmeza en su propia voz. ¿A tu propio hijo? Don Rodrigo la miró, y en sus ojos había algo más frío que la muerte. A ti, definitivamente. Eres un cabo suelto ahora. Ya no puedo casarme contigo, no cuando sabes la verdad. Movió el arma hacia Sebastián. Y a él, bueno, es una lástima. Pero los accidentes ocurren. Dos jóvenes enamorados subieron al desván. La vela cayó. El fuego se propagó tan rápido. Una tragedia terrible. Y yo, el padre destrozado, heredaré todo como debió ser desde el principio. El plan era perfecto en su horror. Y mientras don Rodrigo sonreía con satisfacción, Catalina comprendió que tenían solo segundos para actuar antes de que todo terminara. Sebastián, susurró, cuando te dé la señal, apaga las velas. Don Rodrigo frunció el ceño. ¿Qué susurras? Catalina dio un paso adelante, atrayendo la atención del terrateniente hacia ella. Decía que eres un cobarde, un hombre que solo puede matar a mujeres indefensas y conspirar en las sombras. Ni siquiera tienes el valor de enfrentarte a tu hijo cara a cara, sin un arma. La provocación funcionó. Don Rodrigo, herido en su orgullo, bajó ligeramente la pistola. ¿Cobarde? Yo he construido un imperio, ¿eh? Ahora, gritó Catalina. Sebastián golpeó las velas, sumiendo el desván en una oscuridad total. El disparo resonó en el espacio cerrado, pero la bala se perdió en la oscuridad. Siguieron segundos de caos, gritos, movimientos desesperados, el sonido de objetos cayendo. Cuando Sebastián logró reencender una vela, la escena había cambiado dramáticamente. Don Rodrigo estaba en el suelo, aturdido, habiendo tropezado con uno de los baúles en la oscuridad. La pistola había rodado lejos de su alcance, y Catalina la sostenía ahora, apuntando directamente al hombre que había intentado convertirla en su tercera víctima. «No te muevas», dijo ella con voz firme, «o el próximo accidente serás tú». Don Rodrigo Valverde permaneció en el suelo del desván, mirando el cañón de su propia pistola en manos de la joven y campesina a quien había intentado comprar. Había algo casi cómico en la situación, pero nadie reía. «Niña estúpida», escupió finalmente. «¿Crees que disparar a un terrateniente no tendrá consecuencias? Te colgarán en la plaza pública». «No si disparo en defensa propia», replicó Catalina sin bajar el arma. «Con testigos, evidencia y el testimonio de tu propio hijo». Sebastián se acercó, recogiendo las cartas y el diario que habían caído durante la confusión. Los guardó cuidadosamente en su chaqueta. «Se acabó, padre.
Bajaremos al pueblo esta misma noche. El alcalde Mendizábal es un hombre honesto, y el juez de Granada no es amigo tuyo. Con esta evidencia, el alcalde Mendizábal me debe 3.000 reales, interrumpió don Rodrigo, recuperando algo de su arrogancia. Y el juez de Granada tiene un hijo que trabaja en mis viñedos. ¿De verdad crees que tu palabra y unos papeles viejos serán suficientes? Catalina sintió que la duda se colaba como veneno. Don Rodrigo tenía razón en algo. Los hombres poderosos rara vez pagaban por sus crímenes. El sistema estaba diseñado para protegerlos. Pero entonces recordó algo que Dolores había mencionado. Algo importante. El médico, dijo de repente. El doctor Arturo Salazar, el que firmó los certificados de defunción. Dolores dijo que era amigo tuyo. Don Rodrigo entrecerró los ojos, preguntándose hacia dónde iba esto. El doctor Salazar lleva el registro médico más detallado de toda Andalucía, continuó Catalina. Es conocido por su meticulosidad. Si revisamos sus archivos personales, encontraremos inconsistencias entre lo que escribió oficialmente y lo que realmente observó. Un médico así no puede evitar documentar la verdad, incluso si la oculta en sus notas privadas. Sebastián la miró con admiración renovada. Era brillante, y el doctor Salazar no te debe nada, padre. De hecho, heredó su fortuna hace 2 años. Ya no necesita tu dinero ni tu influencia. Por primera vez desde que entrara al desván, don Rodrigo pareció genuinamente preocupado. Su rostro se ensombreció. Salazar es un viejo sentimental. No dirá nada que comprometa su reputación. Pero sus archivos hablarán por él, dijo Sebastián. ¿Y si sumamos el testimonio de Dolores, las cartas del boticario, el diario de Beatriz y las notas médicas? Hizo una pausa significativa. Incluso tus amigos corruptos no podrán ignorar la evidencia. Don Rodrigo guardó silencio por un largo momento. Luego, para sorpresa de ambos, comenzó a reír. Una risa baja, amarga, llena de veneno. «Qué irónico», dijo, «destruido por mi propia avaricia. Si hubiera estado satisfecho con la fortuna de Isabel, nada de esto habría pasado. Pero no, tenía que casarme con Beatriz también. Tenía que acumular más y más». Miró a su hijo con algo que casi parecía lástima. «Y ahora tú, Sebastián, el hijo débil que nunca respetó mis ambiciones, serás quien lo herede todo. ¡Qué desperdicio! «No quiero tu dinero manchado de sangre», respondió Sebastián con asco. «Lo usaré para compensar a las familias de tus víctimas, para hacer algo bueno con la maldad que acumulaste». Don Rodrigo volvió a reír, pero esta vez sonaba derrotado. «Entonces hazlo. Arrástrame ante el juez. Expónme. Pero antes de que lo hagas deberías saber algo». Sus ojos grises brillaron con malicia. «Tu preciada madre, Isabel, no era la santa que crees. Ella también tenía secretos. Secretos que descubrí después de nuestra boda». Sebastián se tensó. «No escuches sus mentiras», advirtió Catalina. Pero don Rodrigo continuó, saboreando cada palabra como si fueran su última arma. «Tu madre estaba enamorada de otro hombre cuando nos casamos. Un profesor de la universidad, sin fortuna ni futuro. Yo lo descubrí leyendo sus cartas». Sonrió cruelmente. «Y entonces hice lo que cualquier hombre en mi posición habría hecho. Me aseguré de que ese profesor tuviera un accidente fatal en un viaje a Madrid. Tu madre nunca supo que fui yo, pero sospechó. Oh sí, sospechó. Y su culpa, su dolor, la consumió desde dentro». Sebastián dio un paso atrás, como si lo hubieran golpeado. «Mientes». «Lo hago». Don Rodrigo se incorporó lentamente. «Pregúntale a Dolores sobre el profesor Gutiérrez. Pregúntale por qué tu madre lloraba cada aniversario de su muerte. Pregúntale por qué, antes de morir envenenada, tu madre me maldijo con su último aliento». El silencio que siguió fue devastador. Catalina vio cómo Sebastián luchaba contra la revelación, cómo su mundo se desmoronaba aún más. Don Rodrigo no solo había matado a su madre, la había torturado emocionalmente durante años. La madrugada del 24 de diciembre encontró a 3 figuras descendiendo del desván de la hacienda Valverde. Don Rodrigo caminaba adelante, con las manos atadas con una soga que Sebastián había encontrado entre los baúles. Catalina seguía sosteniendo la pistola, aunque ahora temblaba ligeramente por la tensión y el agotamiento.
Sebastián cerraba la marcha cargando las cartas, el diario y toda la evidencia que sellaría el destino de su padre. Dolores los esperaba en el vestíbulo principal, con un abrigo y un farol encendido. «Los caballos están listos, señorito», dijo sin mirar a don Rodrigo. «Tomé la libertad de despertar a Vicente y a Tomás. Nos acompañarán al pueblo como testigos». Don Rodrigo rió con desdén. «Sirvientes traicioneros. Eso es lo mejor que pueden hacer». «No son traidores», replicó Dolores con dignidad. «Solo son personas que se cansaron de servir a un monstruo». El viaje al pueblo fue tenso y silencioso. La noche era fría y las estrellas brillaban con una claridad inusual. Catalina, cabalgando junto a Sebastián, no podía dejar de pensar en su familia. Su madre estaría mejor gracias al médico que don Rodrigo había enviado. ¿Pero qué pasaría ahora? ¿Cancelaría el tratamiento una vez que fuera arrestado? Como si leyera sus pensamientos, Sebastián habló. «No te preocupes por tu familia. Me aseguraré de que el médico continúe tratando a tu madre. Y las tierras que mi padre prometió a tu padre, se las daré de todas formas. Es lo mínimo que puedo hacer». Catalina lo miró sorprendida. «No tienes que...» «Sí tengo que hacerlo», interrumpió él. «Tú arriesgaste tu vida para exponer la verdad. Sacrificaste tu futuro para salvar a tu familia. Mereces más de lo que cualquiera de nosotros podría darte». Había algo más en sus ojos, algo que no se atrevía a expresar con palabras. Catalina sintió un calor extraño en el pecho a pesar del frío de la noche. Llegaron al pueblo cuando las campanas de la iglesia comenzaban a sonar para la misa del gallo. Las calles estaban vacías, pero había luces en las ventanas de las casas. Navidad estaba llegando y con ella la esperanza de redención. El alcalde Mendizábal los recibió en su casa, aturdido y confundido. Era un hombre corpulento, de rostro rubicundo y expresión generalmente jovial. Pero cuando vio a don Rodrigo atado y cuando Sebastián comenzó a explicar la situación, su expresión se volvió grave. «Estas son acusaciones muy serias, señor Valverde», dijo refiriéndose a Sebastián. «Acusar a su propio padre de...» «Tengo evidencia», interrumpió Sebastián, desplegando las cartas sobre la mesa del alcalde. «Lea esto, y el testimonio de Dolores, quien presenció la agonía de mi madre». Dolores, con voz temblorosa pero firme, relató todo lo que había visto y callado durante años. Vicente y Tomás, los mozos de cuadra, agregaron sus propias observaciones, las visitas nocturnas del boticario, las órdenes extrañas que don Rodrigo daba, los gritos que salían de las habitaciones de sus esposas. El alcalde Mendizábal leyó cada documento con creciente horror. Cuando llegó al diario de Beatriz, tuvo que sentarse. «Dios misericordioso», susurró. Esto es obra del diablo». «Es obra de un hombre», corrigió Catalina. «Un hombre codicioso que asesinó por dinero y poder, y que habría seguido matando si no lo hubiéramos detenido». Don Rodrigo, que había permanecido en silencio durante todo el proceso, finalmente habló. «El alcalde me debe dinero». «¿No aceptará?» «Le devolveré cada real que me prestó», interrumpió Mendizábal, mirándolo con asco. «Y usted pasará el resto de sus días pudriéndose en una celda». «Don Rodrigo Valverde, en nombre de la ley y de la justicia, lo arresto por los asesinatos de Isabel Montes de Oca y Beatriz Romero de Valverde». Dos guardias entraron y se llevaron a don Rodrigo, quien finalmente parecía comprender que su reinado de terror había terminado. Mientras lo arrastraban hacia la pequeña prisión del pueblo, gritó una última amenaza. «Esto no ha terminado, Sebastián. Tengo amigos en Granada. Narfu. En Madrid. Me liberarán y entonces...» Pero su voz se fue apagando en la distancia. El alcalde se volvió hacia Sebastián y Catalina. «Enviaré un mensajero urgente al juez de Granada esta misma mañana. Con esta evidencia el juicio será rápido». Hizo una pausa. Hicieron lo correcto, ambos. Cuando salieron de la casa del alcalde, el cielo comenzaba a clarear. La Navidad había llegado oficialmente. Las campanas de la iglesia repicaban con alegría, llamando a los fieles a celebrar el nacimiento del niño Salvador. Catalina y Sebastián se detuvieron en la plaza del pueblo, exhaustos pero aliviados. Habían sobrevivido. Habían expuesto la verdad.
Habían detenido a un asesino. ¿Qué harás ahora?, preguntó Sebastián. Catalina miró hacia el camino que llevaba a la casa de sus padres. Pronto regresaría con ellos, les contaría todo, abrazaría a su madre y le diría que estaba a salvo. Vivir, respondió simplemente, algo que tus madres no pudieron hacer. Viviré por ellas y por todas las mujeres que fueron silenciadas por hombres como tu padre. Sebastián asintió, con lágrimas en los ojos. Y yo intentaré reparar el daño que mi apellido ha causado. No puedo deshacer lo que mi padre hizo, pero puedo asegurarme de que su fortuna sirva para algo bueno. Se quedaron allí, de pie en la plaza, mientras el sol naciente pintaba el cielo de tonos dorados y rosados. Era Navidad, y aunque el regalo que Catalina había estado a punto de recibir había sido el más cruel imaginable, el verdadero regalo de esa noche había sido la justicia, la valentía y la esperanza de que incluso en los lugares más oscuros la luz podía prevalecer. 3 semanas después, el Tribunal de Granada estaba abarrotado. Nunca antes se había visto un caso como este. Un terrateniente poderoso acusado de asesinar a sus propias esposas. La noticia se había extendido como pólvora por toda Andalucía, y personas de pueblos lejanos habían viajado para presenciar el juicio. Catalina estaba sentada en la primera fila, junto a su madre Remedios, que había recuperado color en las mejillas gracias al tratamiento médico que Sebastián había continuado financiando. Su padre Esteban sostenía la mano de su esposa, aún abrumado por todo lo que había sucedido. Sebastián declaró primero. Con voz firme pero cargada de emoción, relató sus sospechas de años, el descubrimiento de las cartas, el diario de Beatriz y finalmente la confrontación en el desván. Cada palabra era un clavo en el ataúd de su padre. Don Rodrigo, sentado en el banquillo de los acusados, ya no lucía como el hombre poderoso que había sido. Estaba demacrado, sin afeitar, con el cabello plateado despeinado. Sus ojos, antes tan fríos y calculadores, ahora solo mostraban rabia impotente. Dolores subió al estrado, y con lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas, describió la agonía de Isabel, las palabras finales acusatorias, el terror que la había mantenido en silencio durante tantos años. El doctor Arturo Salazar fue quizás el testigo más devastador. El anciano médico, con manos temblorosas, presentó sus archivos personales. En ellos había anotado sus verdaderas observaciones sobre la muerte de Isabel. Síntomas consistentes con envenenamiento por arsénico, no fiebres. Y sobre Beatriz, contusiones en las muñecas y marcas defensivas que indicaban forcejeo, no un simple accidente. ¿Por qué mintió en los certificados oficiales?, preguntó el fiscal. El doctor Salazar bajó la cabeza, avergonzado. Porque don Rodrigo me amenazó. Dijo que arruinaría mi práctica médica, que haría correr rumores sobre mi competencia. Yo era más joven entonces, tenía deudas, una familia que mantener. Alzó la vista hacia Sebastián. He vivido con esa culpa cada día desde entonces. Perdóneme, señor Valverde. Perdóneme por no haber tenido el valor de salvar a su madre. Sebastián asintió, con lágrimas en los ojos, pero sin rencor. El boticario de Sevilla fue traído bajo custodia. Confirmó que don Rodrigo había comprado las sustancias mencionadas en las cartas y que le había dado instrucciones específicas sobre cómo administrarlas sin dejar rastros evidentes. Cuando le tocó el turno a Catalina de testificar, el silencio en la sala era absoluto. Describió cómo había sido comprada, cómo había descubierto la verdad y cómo había estado a punto de convertirse en la tercera víctima. Su voz no tembló, no lloró. Habló con la claridad de alguien que había mirado a la muerte a los ojos y había elegido vivir. Don Rodrigo Valverde no es un hombre, concluyó. Es una bestia con forma humana. Y si hay justicia en este mundo, pagará por cada vida que destruyó, cada sueño que aplastó, cada lágrima que causó. El juez, un hombre severo de pelo gris y expresión impenetrable, escuchó todo sin interrumpir. Al final, dio la palabra a don Rodrigo para su defensa. El acusado se puso de pie y por un momento recuperó algo de su antigua arrogancia.
Todo esto es una conspiración, declaró. Mi propio hijo, resentido porque no aprobaba su estilo de vida débil, se ha aliado con esta campesina para robarme mi fortuna. Las cartas son falsificaciones. El diario fue plantado. Los testimonios fueron comprados. Pero su voz sonaba hueca, desesperada. Nadie en la sala le creyó. El juez deliberó durante 2 horas. Cuando regresó, su veredicto fue claro y contundente. Rodrigo Valverde. Este tribunal lo encuentra culpable de 2 cargos de asesinato premeditado. La evidencia presentada es abrumadora e irrefutable por los crímenes que ha cometido. Y por el abuso sistemático de poder y confianza, lo condeno a morir en la horca. La sentencia se ejecutará en 30 días. El grito de rabia de don Rodrigo resonó en toda la sala. Intentó lanzarse contra su hijo, pero los guardias lo sujetaron. Mientras lo arrastraban hacia la prisión, sus ojos se encontraron con los de Catalina por última vez. «¡Te maldigo!», gritó. «A ti y a mi hijo. Ojalá nunca conozcan la felicidad», pero sus maldiciones se perdieron en el aire. No tenían poder. Solo eran las palabras desesperadas de un hombre derrotado. Afuera del tribunal, una multitud esperaba. Cuando se anunció el veredicto, estalló en vítores. Justicia se había hecho. Un monstruo había caído. Un año después, en la primavera de 1849, la hacienda Valverde había cambiado dramáticamente. Las tierras ahora estaban distribuidas entre familias campesinas que trabajaban como propietarios, no como siervos. La mansión principal se había convertido en una escuela para niñas, donde Catalina enseñaba a leer y escribir a jóvenes de familias humildes. Sebastián había cumplido su promesa. Había usado la fortuna de su padre para compensar a las familias de Isabel y Beatriz, y para establecer fundaciones benéficas y para crear oportunidades para aquellos que nunca las habían tenido. La ejecución de don Rodrigo se había llevado a cabo en enero, un mes después del juicio. Sebastián no había asistido, no por cobardía, sino porque había elegido no dedicar ni un minuto más de su vida al hombre que había destruido tanto. En cambio, ese día había visitado las tumbas de su madre y de Beatriz, llevándoles flores y pidiéndoles perdón por no haberlas protegido. Catalina lo había acompañado. Desde aquella noche en el desván, desde aquel momento en que habían luchado juntos contra la oscuridad, algo había crecido entre ellos. No era el amor repentino de los cuentos de hadas, sino algo más profundo: respeto, admiración y una comprensión mutua nacida del trauma compartido. Los padres de Catalina habían prosperado. Su madre se había recuperado completamente y su padre ahora trabajaba tierras propias, gracias a la generosidad de Sebastián. Habían insistido en que Catalina era libre de elegir su propio camino, sin deudas ni obligaciones. Una tarde de abril, Catalina y Sebastián caminaban por los jardines de lo que había sido la hacienda del terror. Ahora era un lugar lleno de risas de niñas aprendiendo, de esperanza floreciendo. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Sebastián de repente, de no haber huido cuando tuviste la oportunidad, de haberte quedado para enfrentar a mi padre. Catalina reflexionó sobre la pregunta. Pensó en el miedo que había sentido, en las noches de insomnio, en el momento en que sostuvo la pistola apuntando al monstruo que la había comprado. No, respondió finalmente, porque si hubiera huido, él habría encontrado a otra muchacha, y tal vez ella no habría tenido la suerte de contar con alguien como tú. Tal vez ella habría muerto, como Isabel, como Beatriz. Se detuvo y miró a Sebastián directamente. A veces huir no es la respuesta. A veces hay que quedarse y luchar. Sebastián sonrió, pero había tristeza en sus ojos. Mi padre me dejó un legado de sangre y dolor. Pasaré el resto de mi vida intentando redimirlo. No eres responsable de los crímenes de tu padre, dijo Catalina con firmeza. Eres responsable solo de tus propias acciones. Y tus acciones han salvado vidas, han creado esperanza, han traído justicia. Eso es todo lo que importa. Hubo un silencio cómodo entre ellos. Luego, Sebastián habló de nuevo con voz vacilante. Catalina, yo sé que te conocí en las peores circunstancias. Sé que mi apellido está manchado con horror. Pero estos meses trabajando contigo,
viéndote transformar este lugar de pesadilla en algo hermoso. Yo tomo aire. He llegado a admirarte profundamente. No, es más que eso. Creo que me he enamorado de ti. Catalina sintió que el corazón se le aceleraba. Había sospechado de sus sentimientos, y si era honesta consigo misma, había reconocido los suyos propios hace tiempo. Pero después de todo lo que habían vivido, después del trauma y del dolor, ¿era posible construir algo hermoso? Yo también he llegado a amarte, Sebastián, confesó, pero no porque me hayas salvado, ni por gratitud. Te amo porque eres bueno en un mundo que intentó hacerte cruel, porque elegiste la justicia cuando habría sido más fácil mirar hacia otro lado, porque cada día intentas ser mejor que el hombre que te dio su sangre. Se tomaron de las manos allí en el jardín donde una vez había reinado el terror, y en ese momento ambos comprendieron que del sufrimiento más profundo puede nacer la redención más pura. No se casaron inmediatamente, esperaron, cortejaron apropiadamente. Dieron tiempo a que las heridas sanaran, a que los recuerdos perdieran su filo más agudo. Pero 2 años después, en una ceremonia pequeña y sencilla en la capilla del pueblo, Catalina Mendoza se convirtió en Catalina Valverde, no por obligación, ni por deuda, ni por compra, sino por amor genuino, construido sobre las ruinas de una pesadilla. Y cuando, años más tarde, tuvieron hijos propios, les contaron la historia. No la endulzaron ni la suavizaron. Les hablaron del abuelo que había sido un monstruo, de cómo el poder y la codicia pueden corromper hasta a los más respetables, de cómo a veces la mayor valentía es enfrentar el horror en lugar de huir de él. Pero también les hablaron de esperanza, de cómo de las cenizas de la maldad puede surgir algo hermoso, de cómo un solo acto de valentía puede cambiar el curso de muchas vidas, de cómo el amor verdadero no es el de los cuentos de hadas, sino el que se forja en el fuego del sufrimiento compartido y la lucha por la justicia. La hacienda Valverde, que había sido testigo de tanto horror, se convirtió en símbolo de transformación. Generaciones de niñas pasaron por su escuela, aprendiendo no solo a leer y escribir, sino también que tenían valor, que tenían voz, que no debían aceptar ser tratadas como mercancía. Y cada Navidad, Catalina encendía velas en memoria de Isabel y Beatriz, las mujeres que no habían sobrevivido, pero cuyo sufrimiento no había sido en vano. Sus muertes habían expuesto a un monstruo y habían salvado incontables vidas futuras. El regalo de Navidad más cruel se había convertido, contra todo pronóstico, en el catalizador de la redención más profunda. Y así termina la historia de Catalina Mendoza, la joven que fue vendida como un objeto, pero que se negó a ser tratada como tal. La historia de Sebastián Valverde, el hijo que eligió la justicia sobre la lealtad filial. La historia de cómo, incluso en los inviernos más oscuros, la luz puede prevalecer. Porque al final, el verdadero poder no reside en el dinero ni en el control. Reside en el coraje de enfrentar la verdad, en la voluntad de proteger a los indefensos y en la capacidad de transformar el dolor en propósito. Y ese es un regalo que ninguna fortuna puede comprar. Fan, dedicada a todas las mujeres que, a lo largo de la historia, fueron tratadas como mercancía, pero se negaron a ser silenciadas. Hasta mañana. Cuéntame desde dónde me estás viendo y sígueme para recibir nuevas historias todos los días.